Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Diferentes estudios coinciden en que, junto a los divorcios y las mudanzas, el hablar en público es uno de los factores que más estrés causan en el ser humano, por delante incluso de la propia muerte. Lo que para muchos puede ser un auténtico placer, a otros les resulta todo un suplicio. Y sin embargo, todos y cada uno de nosotros nos hemos visto o nos vemos en la tesitura de tener que enfrentarnos a audiencias o públicos. Quien más, quien menos, ha tenido que exponer un proyecto o pronunciar unas palabras en una reunión familiar. ¿Qué consejos nos ayudarían a soltarnos y perder el miedo escénico? Para hablar de en la consultoría empresarial en el ámbito de la comunicación. Se llama Enric Lladó y su trabajo consiste en ayudar a las personas, equipos y organizaciones a emplear la comunicación para generar cambios positivos a su alrededor. Autor de varios libros, divulgador en redes sociales y colaborador con algunas de las más prestigiosas empresas del país. Bueno, Enric, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miriam, por invitarme. Muy contento de estar aquí y compartir este ratito contigo y con tu audiencia. Bueno, Enric, decía yo al principio en la entradilla que el hablar en público es una de las mayores causas de estrés entre la población en general. Y yo pensándolo me imagino que es un poco también por nuestro diálogo interno, ¿no? O sea, a la hora de enfrentarnos a estos públicos o a estas audiencias, ¿qué nos vamos contando? Vamos, audiencias, ¿qué nos vamos contando? Vamos diciendo cosas del tipo, me voy a quedar en blanco, ay, qué nervios, cómo me va a salir, y si hago el ridículo, y si esto, y si lo otro, y si. ¿Puede tener que ver algo por ahí? Pues la verdad es que sí, porque tenemos miedo de hablar en público, entonces cuando tienes miedo es que estás pensando que algo malo puede pasar. Claro, yo lo que les suelo preguntar a las personas es, oye, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y entonces me dicen cosas, ¿no? Hombre, pues que me quede en blanco, ¿no? Digo, eso es lo peor que te puede pasar. No, ¿qué más te puede pasar? ¿Qué es lo peor? No sé, que no sepa qué decir. Algo peor, y voy ahí apretando, no, dime algo peor, no, pues que me haga pipí encima, no sé qué, bueno, a lo máximo, ¿no? Pero claro, lo máximo, lo peor, pues es eso, yo qué sé, que me coge un suponcio y me queda ahí atontado. Eso es lo máximo, ¿vale? Entonces digo, oye, y luego, luego vas a salir a la calle, ¿no? Sí, vale. ¿Y qué vas? ¿En coche, en moto? Bueno, voy en coche. Vale. ¿Qué es lo peor que te puede pasar yendo en coche? Y entonces dicen, matarme. Y ¿por qué no te pones nervioso? Entonces, claro, es como, vale, es curioso, ¿no? O sea, lo peor que me puede pasar hablando en público es que me quede en blanco. Sin embargo, lo peor que me puede pasar conduciendo es que me muera, pero cuando me muero, o sea, cuando voy a conducir no tengo nervios, no me da miedo morirme, pero sin embargo cuando voy a hablar en público sí que me da miedo quedarme en blanco, pero ¿por qué, no? Y al final es por qué estamos haciendo en nuestra cabeza realmente. ¿Qué estamos haciendo antes, no? O sea, yo me voy a conducir el coche y no pienso en nada. Estoy pensando en lo que haré después, o mi cabeza no se pone a pensar, ostras, mira que si me estrello, mira que si, no sé, cuando me estrello atropello a un niño y si encima me quedo paralítico, no empiezo a pensar todo esto. Claro, si lo empezara a pensar, pues obviamente también me pondría muy nervioso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pasan por nuestra cabeza. Normalmente las cosas que pasan por nuestra cabeza tienen que ver con la imagen que proyectamos. De hecho, estas cosas pasan por nuestra cabeza porque desde un punto de vista, entre comillas, de propósito o espiritual, estamos equivocados cuando vamos a hablar en público. No nos preocupa lo correcto. Estamos preocupados por nosotros cuando vamos a hablar en público. Y ese es el gran fallo de base, ¿eh? O sea, luego hay técnicas, luego hay herramientas, hay cosas que podemos hacer, pero hay un fallo de base, es yo para qué estoy aquí hablando delante de toda esta gente. Estoy hablando para quedar bien, estoy hablando para que vean lo bien que lo hago, estoy hablando para triunfar, estoy hablando para tener fama, estoy hablando para todo esto. Ahí el sujeto soy yo
ahí es ahí estoy equivocado desde un punto de vista, pues eso, espiritual, del para qué, el sentido. Yo no estoy ahí para mí. O sea, el posicionamiento correcto es cuando yo voy a hablar con un grupo de gente, hablar para aportarles algo. En cuanto mi mente, mi intención se enfoca a cómo yo puedo ayudar a esta gente, cuanto más foco pongo en ese pensamiento, menos puedo meter mi mente en pensar, ay, a ver si me voy a quedar en blanco, ay, a ver si me voy a tener una carrera en las medias, ay, a ver si... Porque lo bonito de la mente es que tiene una capacidad limitada. Entonces, si la enfoco en una cosa, no se puede enfocar en otra. Entonces, yo me enfoco en, ¿esta persona me está entendiendo o no? ¿Lo que le estoy aportando le ayuda o no? A ver qué me dice. Oye, ¿cómo se lo puedo explicar mejor? Si yo estoy pensando en la otra persona, entonces mis miedos desaparecen. Es decir, nosotros no vamos a hablar en público para conseguir explicar mejor. Si yo estoy pensando en la otra persona, entonces mis miedos desaparecen. Es decir, nosotros no vamos a hablar en público para conseguir algo para nosotros. Nosotros vamos a hablar en público para aportar algo a la gente que está allí. Y ahí todo empieza a fluir. Luego, no es tan sencillo porque mi mente está acostumbrada a una serie de patrones, ¿no? Y entonces, si normalmente me preocupo por mí, si yo voy a hablar en público y por un momento digo, no, para, Enrique, quieto. Tú lo que vienes aquí es ayudar. Tú, céntrate y ayuda a la gente. En ese momento me centro. Pero es normal que mi mente otra vez vuelva a... espera, que no, espera. Y, digamos, de alguna manera, pierdo potencial porque mi intención vuelve a ser la equivocada. Mi intención subconsciente. La intención es un poco difícil de controlar porque es algo muy profundo, muy subconsciente, ¿no? Entonces es importante ir recuperando esa posición y luego la intención. ¿Para qué vengo yo a hablar con esta gente? Para ayudar. Pues vamos a ayudar. Si para ayudar hace falta hacer un poquito el ridículo, se hace. Si para ayudar hace falta, no sé, cambiar el discurso, se cambia. Si para ayudar hace falta decir, no, perdone, esto no lo sé, ya buscaré la manera de, se dice, porque lo que queremos es ayudar. Y entonces quien está ahí para ayudar coge una gran solidez y además los demás lo perciben. Entonces, primero de todo, la intención. Luego ya vendrán las técnicas, pero las técnicas sin la intención correcta es como un iceberg sin la parte de abajo, que se hunde. Sí, agradezco que digas estas palabras, creo que has tocado temas muy interesantes. Por un lado, hablabas de ese miedo que tenemos a veces a estar equivocados, ¿no? Y a que se nos descubra, que no puedan, de que no tenemos razón o que alguien nos ponga en evidencia o cuestione lo que estamos diciendo. Pero bueno, ¿cuánto nos ayudaría también ser un poco más, cuánto nos ayudaría también ser un poco más, relajarnos un poco más y decirnos a nosotros mismos que, bueno, no somos la Wikipedia, como digo yo, ¿no? Que tú puedes haberte preparado un tema durante mucho tiempo y a lo mejor te preguntan algo que no sabes y aceptarlo, ¿no? Y decir, oye, mira, pues igual no tengo la respuesta, déjame que lo mire un momentito más tranquilamente en mi casa y cuando la tenga igual te doy una respuesta, ¿no? Es como ese miedo, ahí el síndrome del impostor, ¿no? Siempre como echándonos un poco hacia atrás. Eh, el para qué de lo que comentabas, ¿no? Con qué intención, en quién pones el foco, ¿no? También cuando haces la conferencia o te pones delante de un público, lo pones en ti, que yo creo que al final es como tú dices, un poco una fantasía, una ilusión que tenemos al darnos cuenta de que la gente nos está mirando a nosotros, va a la conferencia, pero no va por nosotros, vehículo que les podemos ayudar, sí, pero ¿cuánto nos ayudaría a relajarnos el poner el foco más, lo que tú dices, en el público y en el tema en cuestión, ¿no? Sí, fíjate cuando dices el síndrome del impostor, ¿no? Es que estoy pensando en mí. ¿No? O decir, no, la gente se dará cuenta que no lo sé. Es que estoy pensando en mí. Si no, eso no es lo importante. Que yo sepa o no sepa es irrelevante. Lo único relevante aquí es cómo les ayudo. Entonces, a veces incluso ayudas más sin saber. A veces ayudas más diciéndole, no, pues ya me lo buscaré, déjame, me lo miro bien y cuando tenga una buena respuesta ya te la daré. Pues esto es interesante, esto que me dices, y a veces ayudas mucho más así, soltando lo primero que te pasa por la cabeza para quedar bien, ¿no? Entonces, el primer paso es centrarme y ir a servir a la gente, ayudar a la gente. Y a partir de aquí todo es mucho más sencillo.
Pero si me despisto y otra vez vuelvo a poner el foco en mí, pues ir a servir a la gente, ayudar a la gente. Y a partir de aquí todo es mucho más sencillo. Pero si me despisto y otra vez vuelvo a poner el foco en mí, pues entonces es más complicado. Sí, sería como poner el foco, en vez de en la preocupación, en la preparación, ¿no? Que aquí, al hilo un poco de las técnicas que ibas comentando, pues supongo que, claro, que habrá recursos que nos ayuden a ir más preparados y a tener un cierto grado de control, ¿no? Bueno, en realidad el foco en mí o el foco, este shift, este movimiento del foco en ponerlo en mí o ponerlo en la persona que está allí, es continuo, ¿eh? Afecta a la preparación, pero afecta también a la ejecución, afecta a todo. Afecta al posterior, ¿no? A la evaluación de lo que he hecho, ¿no? Entonces, yo cuando estoy preparando una conferencia, yo puedo coger y empezar a pensar, a ver, ¿cómo hago para quedar bien? ¿Cómo hago para... ¿Cómo sé que quiere esto? ¿Quién me ha dicho realmente que anda buscando esto? Y más específicamente, ¿qué quieren? ¿Cómo se lo puedo dar para que sea muy sencillo? ¿Cómo se lo puedo dar para que lo apliquen mañana? ¿Dónde lo van a aplicar? ¿Quién lo quiere aplicar? ¿Dónde lo quiere aplicar? ¿Cómo lo quiere aplicar? Ahí estoy pensando en el otro, no en mí. Luego ya yo me digo a mí mismo, ¿cómo lo hago para que sea fácil, sea divertido? Pero para ellos, para que entre el conocimiento. No para que piensen, no, qué divertido es este el Enric, oh, qué bien lo hace, tal. No, ahí está el foco cambiado, ¿no? Entonces, en la preparación, foco en ellos. En la ejecución, foco en ellos. No estoy pensando, ay, estoy quedando bien, estoy quedando mal. No, estoy pensando, ¿qué ha entendido la gente? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una conferencia presencial con gente, ¿no? Lo lógico es que le pregunte a la gente, ¿no? Lo lógico es, ¿cómo sé yo que estoy haciéndolo bien? ¿Cómo sé que la gente me está enterando con gente, ¿no? Lo lógico es que le pregunte a la gente, ¿no? Lo lógico es, ¿cómo sé yo que estoy haciéndolo bien? ¿Cómo sé que la gente me está entendiendo? Solo hay una manera, es preguntar. Entonces cojo y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿no? ¿Qué has entendido? Explícamelo en tus palabras, a ver, para ver yo si voy bien. Claro, si no pregunto, ¿cómo sé si voy bien o voy mal? Yo sabes que las conferencias estas TED, que son muy famosas, están muy bien para verlas en vídeo, pero yo a una conferencia TED no iría nunca. Porque para ir ahí a ver a un tío que se sube a un escenario y se pone a hablar y no interactúa, ¿qué gano versus verlo en un vídeo? ¿Para qué me sirve estar ahí presente? Una presentación es un acto de comunicación. Y entonces es una comunicación bidireccional que es real. ¿Qué tal? ¿Cómo voy? ¿Se va entendiendo? Pregunta de verificación maravillosa y que además estoy totalmente de acuerdo en que te da feedback de la audiencia, ¿no? Porque muchas veces las caras son engañosas, son tramposas. Tú estás Muy mirando, tramposas, claro. muy tramposas. Yo me he encontrado con caras de gente que van haciendo así, y les pregunto y dice, ¿qué? ¿Qué? Y luego me he encontrado caras de alguno que digo, este tío no me está escuchando de nada, y le pregunto y el tío lo ha entendido todo perfectamente, ¿no? Entonces yo necesito chequear, necesito hacer preguntas. Mira, un concepto interesante de explicar. El arte de la comunicación es como que tiene como dos partes, ¿vale? Y nosotros cuando hablamos en público es bueno que trabajemos las dos partes, porque si no es un acto de comunicación incompleto. El acto de comunicación consiste en ser capaz de transmitir conocimientos, ¿no? Pero el problema con los conocimientos, pues es que son una cosa líquida, ¿no? Como el agua o como un gas, ¿no? No, es muy difícil de... Necesitas darles forma, dar forma al conocimiento. Entonces, cuando nosotros explicamos, estamos dando forma. Entonces yo, al explicarte una idea con una metáfora o al explicarte una idea con unos gráficos, al explicarte esta idea de esta manera, le doy una forma y hago que la información llegue hasta ti. La puedo enviar hasta ti. Entonces doy forma, te doy la forma a ti. Pero detrás de esa forma, detrás de ese gráfico, detrás de esa imagen, detrás de esa metáfora, hay algo más, que va mucho más allá de la pura metáfora, la pura imagen. Entonces, el proceso de comunicación no acaba aquí. El proceso de comunicación, incluso de formación,
formar, dar forma. Informar, dar forma. El proceso es la forma. Pero ahora necesito asegurar que tú vas más allá de la forma, que eres capaz de trascender esa forma, de entender lo que hay detrás. La realidad no es ese gráfico, la realidad no es ese modelo, la realidad no es esa metáfora, hay algo más. Y entonces el formador o el consultor o la persona que presenta también se dedica a quitar, ayudar a la persona que está ahí a quitar la forma. O sea, por decirlo de alguna manera, el proceso de formación o de comunicación tiene dos partes. Una es dar forma y la otra es quitar la forma. Dar cera, pulir cera. Tú igual no te acuerdas de Karate Kid, dar cera, pulir cera. Pero esto salía el profesor, el sensei Miyagi, ¿no? El señor Miyagi, que le enseñaba karate al chico haciéndole limpiar unos coches, ¿no? Entonces decía, dar cera, pulir cera. Y le tiene al tío fregando 3 meses para que el tío aprenda a hacer unos movimientos. Al chico haciéndole limpiar unos coches, ¿no? Entonces decía, dar cera, pulir cera. Y le tiene al tío fregando 3 meses para que el tío aprenda a hacer unos movimientos, ¿no? Entonces también en la comunicación, el arte de la comunicación es primero dar la forma, y ahí es un trabajo de construir cómo quiero explicar esta historia y cómo la explico. Pero la segunda parte es, bien, ahora cómo interacciono con mi público para asegurar que van más allá de la forma, ¿no? Es como si yo te doy un vaso lleno de agua, ¿no? Y entonces tú dices, qué bien, sí, muy bien, gracias, y te comes el vaso. No, que lo importante era el agua, no el vaso. No, la metáfora que te he lanzado no has entendido lo que hay detrás de la metáfora. O estos gráficos que no has entendido lo que hay detrás. Entonces yo necesito ayudarte a eliminar esa forma y a trascenderla. Y eso lo hago preguntándote, interactuando contigo, sabiendo que has entendido, trabajando contigo. Entonces, las que nos piden, y si hace falta, cambiamos la presentación. Porque entonces nos damos cuenta de que, ostras, pues si en realidad esta gente viene buscando otra cosa. Pues si yo le quiero servir, me toca adaptarme. ¿Qué quieres? A ver, si te lo puedo dar, te lo doy. Y me adapto y cambio. Dar forma, pero luego quitar forma. Si nos olvidamos de quitar forma, esto ha sido una cosa, es como ver un vídeo. Lanzas el vídeo, no sabemos lo que ha pasado. Has lanzado la forma, pero no has hecho la segunda parte del instructor, o del consultor o de la persona que habla, que es quitarle la forma. Y entonces el acto estará incompleto. Sí, mencionabas estas 3 partes, ¿no? El contenido, que yo creo que es muy interesante, por lo que la gente va a verte de alguna manera o te está escuchando. Y hoy en día resulta cada vez más difícil hacerte con la atención de las personas, porque hay demasiado contenido, ¿no? O sea, a verte de alguna manera o te está escuchando. Y hoy en día resulta cada vez más difícil hacerte con la atención de las personas, porque hay demasiado contenido, ¿no? O sea, luchas un poco con un montón de gente y tienes que hacerlo de alguna manera pues atractivo, que seas tú con tu esencia, también un poco rescatando esa idea desde el comunicar desde el ego o desde el ser, que yo creo que cambia mucho las cosas. Esa forma de la que hablabas tú también y esa interacción, ¿no? Que tengan esa participación, que yo creo que les saca un poco o les hace volver, ¿no? Que muchas veces nuestros pensamientos estamos en la conferencia, pero nos vamos a lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer luego, entonces es como una manera de rescatarlos. Y estaba yo pensando en otro de los miedos, hablando de esas preocupaciones que decimos que tenemos al hablar en público. Y yo creo que son miedos también a ciertos personajes que puedan aparecer, ¿no? A lo mejor estás dando un discurso o estás en una reunión y siempre que luego lo piensas y dices, bueno, es su necesidad, a lo mejor no lo está haciendo con maldad, simplemente son personas que tienen esa necesidad de hacerse notar, hacerse ver, hacer ver a los demás que saben de este tema o contar alguna anécdota que a ti te retrasa en la conferencia. Entonces, desde ahí, ¿cómo enfrentar, qué tipos de personajes, mejor dicho, puedes identificar tú que nos puedan generar cierto miedo o estrés y cómo lidiar con ellos? Bueno, hay muchos personajes, ¿no? El tema principal, sobre todo, es el problema con las personas cuando intervienen en nuestra presentación. Normalmente el problema no es lo que dicen, normalmente el problema es cómo lo dicen. ¿Vale? En lo que dicen, pues hay una cosa que tiene forma, normalmente tiene forma de pregunta. Digo que tiene forma porque a veces incluso ni siquiera tiene la forma de pregunta. O sea, a veces
Aparece uno y dice, sí, pero bla, 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 bla. Y te quedas pensando y dices, ¿cuál es la pregunta? No, a veces no tiene ni forma de preguntar. Y dices, ¿cuál es la pregunta? No, a veces no tiene ni forma de pregunta, pero en general suele tener esa apariencia de pregunta, pero en el tono, la manera de preguntarle, la música que acompaña ese mensaje, no es una pregunta, es un ataque o es un cuestionamiento. Esto es lo que nos da miedo, ¿no? Cómo manejarlo, ¿no? Y en general, lo mejor que podemos hacer es, en realidad, darle a la persona lo que busca. O sea, en cuanto a lo que dice, supuestamente busca una respuesta. Pero en cuanto a cómo lo dice, está buscando otra cosa. Está buscando, pues eso, afianzar su ego, ¿no? Demostrar que él sabe mucho, demostrar que, bueno, que hoy estás explicando tú esto ahí, pero igual podría haber sido él quien lo explicara. Que él también sabe mucho, ¿no? Y esto es lo que busca. Entonces, lo mejor que podemos hacer nuevamente es darle lo que busca, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo damos, no? Si una persona me lanza, ya, pero es que esta persona que está buscando demostrar que sabe, pues vamos a responderla así. Entonces, normalmente, claro, si alguien te lanza un ya, pero lo que te sale del cuerpo es devolverle un sí, pero entonces es un problema, porque te estás poniendo a discutir. Y en el momento en que te pones a discutir, acabas de perder toda tu autoridad. Quien está presentando no discute jamás. Porque si discute, está dando a entender que lo que está explicando es discutible. Y por lo tanto acabas de perder autoridad. Entonces, nosotros no discutimos jamás. Esta persona me lanza este ataque y yo le digo, primero entiendo lo que me ha dicho, ¿no? Procuro entender. Entonces le pregunto, a ver, lo que me has dicho entonces, si te he entendido bien, ¿es esto, ¿es esto lo que me has dicho? Sí, eso es lo que te he dicho. Fíjate que ya en su respuesta, sí, eso es lo que te he dicho. Ya tengo un sí y su energía empieza a bajar. Porque él está percibiendo que yo estoy haciendo un esfuerzo por entenderlo, no le voy a atacar, ¿no? Lo siguiente que hago es validar su pregunta, dar valor a su pregunta. Oye, pues me parece dar valor a su pregunta. Oye, pues me parece una pregunta muy interesante o me parece una aportación que está muy bien, que tiene mucho sentido. Y ahora lanzamos con un I. Y lo que te diría, mira, es lo siguiente. Y continuamos. Digamos lo que queramos. Si te fijas, no hay ningún pero, si te fijas, no hay discusión, si te fijas, no hay enfrentamiento. No respondemos a su energía. Él nos envía una energía como de ataque. Quiere que discutamos. Si nosotros respondemos con la misma energía, está liderando él. Él vino con la energía de discutir, nosotros entramos en la discusión, le estamos siguiendo su energía, él lidera. No, él me envía una energía de discutir y yo le devuelvo una energía diferente, que es de colaborar y de seguir hablando de igual a igual. Claro, lo primero que suele suceder es que primero se queda como muy desconcertado, porque le estaba esperando un sí, pero, y no le digo un sí, pero, le digo, pues muy interesante, está muy bien. Y mira, yo lo que te digo normalmente, si alguien te lanza un ataque y tú respondes con un sí, pero, el otro solo oír el sí, pero, lo primero que hace es desconectar, no te escucha, y ya está pensando en más argumentos de lo suyo, más argumentos, y claro, cada vez tendrá más argumentos para darte, y cada vez estará más convencido de lo suyo. En el fondo, cada vez que a una persona le decimos sí, pero, lo único que hacemos es ayudarle a convencerse de sus propios argumentos y que no me escuche. No, pero yo digo sí y, claro, cuando digo sí y, el tipo no sabe si lo que voy a decir va a favor o en contra, ¿no? Entonces, si el tipo no sabe si lo que voy a decir va a favor o en contra, ¿qué es lo que tiene que hacer, Miriam? Yo creo que le baja, ¿no?, el nivel de ira y de Muy como bien, que, ¿no? muy bien. Y además, si no sabe si lo que voy a decir va a favor o en contra, no le queda otro remedio que hacer que... Pues, por lo menos no se pone tan a la defensiva, eso desde luego. A la defensiva no se pone. ¿Sabes cómo se pone? Se pone a escuchar. Remedio que hacer que... Pues, por lo menos no se pone tan a la defensiva, eso desde luego. A la defensiva no se pone. ¿Sabes cómo se pone? Se pone a escuchar. Porque no sabe lo que le voy a decir. Si va a favor, si va en contra. No le queda otro remedio que ponerse a escuchar. Entonces me escucha. Ostras, fantástico. Entonces ahí podemos colaborar. Y además, como no sabe si es a favor o en contra, hay que pensar bien en lo que le estoy diciendo. A ver qué está diciendo Estelle Henry. Sí, bueno, en parte me da la razón, en parte... No es tan fácil como dedicarme a discutir a lo loco, ¿no? Discutir a lo loco es muy fácil, pero tener una conversación con alguien, esto no es tan sencillo, ¿no? Entonces ahí tomamos un control de manera positiva, porque conseguimos que la otra persona nos escuche, también damos valor a su intervención, le damos lo que anda buscando,
porque le damos, digamos, ese reconocimiento a su aportación y luego podemos continuar, porque la otra persona normalmente queda como bastante desactivada en ese pensar lo que le estoy diciendo, pensar en mi respuesta, que es lo lógico, a tu presentación o a tu formación y están ahí muy, no sé, y tú lo puedes manejar muy bien y te puede salir alguien por petaneras, siempre. Pero oye, no pasa nada, se va manejando. Y si alguna vez también hace falta pararle a alguien los pies, también me lo he encontrado. Mira, yo he hecho muchas horas de formación y de conferencias y tal, y la verdad es que la gente siempre viene con muchas ganas de aprender y obviamente hay momentos y momentos, pero normalmente todo bien. Pero alguna vez también me he encontrado alguna persona que tenía algún problema. Pero claro, a mí, que una persona tenga un problema en una sesión, es como muy respetable y además yo empatizo con su dolor. Lo que pasa es que tampoco voy a dejar que me rompa la sesión, ¿no? Entonces, en algún momento, pues alguna persona, pues, muy amablemente también a veces, eso es muy, ya te digo, fíjate que igual me ha pasado una o dos veces en la vida. Alguna vez toca decirle, mira. Entonces, en algún momento, pues alguna persona, pues, muy amablemente también a veces, eso es muy, ya te digo, fíjate que igual me ha pasado una o dos veces en la vida. Alguna vez toca decirle, mira, te estás equivocando, ¿no? Alguna vez toca decirle, oye, déjame que te haga una pregunta. ¿Tú has venido aquí a aprender o has venido aquí a enseñar? Esa sola pregunta ya suele ser bastante potente. ¿No? Porque lo primero es que esta empresa que te paga que estés aquí, te paga a ti para aprender y a mí para enseñar. Si vienes a enseñar, te has equivocado de sitio y la empresa te está pagando por una cosa que no estás haciendo. Entonces, ven, escucha bien, y antes de preguntar, procura entender lo que estamos explicando. Y también, cuando hagas preguntas, la pregunta no empieza con un sí, pero. Si tú realmente quieres preguntar para entender, normalmente las buenas preguntas empiezan con, oye, ¿y cómo hago yo para? ¿Y cómo hago yo para? ¿Y cómo podría yo? ¿Y de qué manera? Entonces, si vienes a aprender, oye, bienvenido. Y aquí espero tus preguntas. Espero que las preguntas empiecen por cómo se puede, cómo yo podría. Si vienes a enseñar, te has equivocado el lugar. Y entonces necesito que te vayas para que yo pueda hacer mi trabajo. Y no pasa nada tampoco. Pero ya te digo que esto a mí me ha pasado 2 veces, ¿eh? 2 veces. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en una presentación? Esto. Pues también tenemos maneras de manejarlo. Nosotros no tenemos control de las cosas. El control es una idea falsa que nos hacemos, que nos hace sentir cómodos. Bueno, esa idea puede ser útil en determinados momentos, pero en general llega un momento que esto de querer tener el control de las situaciones acaba siendo muy poco productivo. Yo no sé quién va a venir, no sé de dónde salen, no sé, que salgan por donde quieran. ¿Yo a qué me dedico? Yo me dedico a dar forma a un contenido guapo, que sea útil para la gente al máximo. Entonces yo voy ahí, entrego el contenido. A partir de aquí, lo que hagan los demás con el contenido, pues oye, yo tampoco puedo hacer su trabajo. No puedo pensar por ellos, no puedo aprender por ellos, no, es cosa suya. Por lo tanto, asumir que no tenemos el control es bueno. Y entonces dejar que las cosas vayan fluyendo y nosotros hacerlo mejor. Cuando a ti no te importa perder el control, cuando tú no estás pendiente de tener el control, paradójicamente es cuando tienes más control. Cuando estás muy preocupado por tener el control, ya lo acabas de perder. Porque en esa preocupación, ahí eso es una pérdida de control. Entonces, de nuevo esto también conecta con el apartado espiritual, ¿no? Porque si a mí lo que me preocupa es la otra persona, pues entonces yo traigo lo mejor que tengo. Una vez traigo lo mejor que tengo y lo hago lo mejor que puedo, ya está, ¿no? Yo ya he cumplido. No necesito nada más. Luego la otra persona le puede ir mejor o peor. Bueno, entonces igual no me he preparado suficientemente bien o no lo he pensado bien. Bueno, pues puede sacar un aprendizaje para la próxima vez hacerlo mejor. Perfecto. Pues nada, pues ahí vamos a seguir mejorando cada vez, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la idea está de perder el control, porque además, bueno, estos problemas o miedos que tenemos a la hora de hablar en público no son exclusivos de hablar en público, sino que te pasan en el día a día también, en cualquier trabajo, pues de cara al público, en una tienda, siempre va a haber alguna persona, algún cliente que, bueno, pues oye, tenga un día en concreto en particular, un estado de ánimo X y bueno, al final acabas lidiando con estas personas. Se trata un poco de ser asertivo también y aunque quieran, supongo que muchas veces sacarte de tu centro, pero si volvemos a lo mismo, si tú pones tu foco en los demás y no tanto en ti, al final te desvinculas un poco de cómo te vean, ¿no? Cómo puedes estar siendo percibido. Sí, Y lo, porque en el fondo, o sea, lo que no me importa, lo que me importa un pito es cómo me percibe la otra persona. Lo único que me importa es si puedo ser útil o no. Y sabiendo que yo tengo limitaciones. Pues a mí como me perciba la otra persona, pues oye, me da igual. Pero el problema que tenemos es que tenemos un problema ahora. Tenemos un problema es que ahora todo el mundo queremos ser estrellas. Y queremos que nos adoren, y queremos ser famosos, y queremos tener muchos likes, y que nos gustar a todo el mundo, y queremos que nuestras fotos de Instagram salgamos súper guapos, y que queremos todo esto, ¿no? Y entonces esto, si ya nos poníamos nerviosos antes, que también éramos muy del ego y tal, ¿no? Pero ahora que gustar a los demás y tal, pues, vamos, el problema es mucho más grave, ¿no? Por eso nos ponemos tan nerviosos. La gente histérica, hablar en público, es como una cosa, me cogen lipotimias. Oye, tú, te estás equivocando. La vida no era esto. La vida es otra cosa. Y entonces viene gente con la que interactúas y en la interacción hay aprendizaje, y en la interacción hay placer también, y hay satisfacción, y hay realización, y ya está. De eso se trata. Pero aquí no se trata de que tú seas la gran estrella, la gran estrella. Oye, que es normal, ¿eh? Porque yo te digo, o sea, si a mí me pasa esto, o sea, yo que estoy todo el día ahí trabajándome y tal, digo, nen, céntrate, va, tú, va. Aún así, me encuentro en muchos momentos en los que digo, ahora porque estoy haciendo un poco aquí el payaso, porque quiero agradar y parecer divertido y simpático y tal. Ya estamos otra vez, va, tú, céntrate otra vez, va, venga, pam. Entonces, ¿por qué me descentro? Céntrate otra vez, va, venga, pam. Entonces, ¿por qué me descentro? Porque si es que continuamente todos los inputs que me llegan por todos lados es, tienes que ser así, tienes que dar esta imagen, tienes que... Entonces, es muy difícil escapar a este lavado de cerebro que nos entra conscientemente e inconscientemente también, de muchas maneras, ¿no? Entonces, es normal que busquemos satisfacer ese ego cada vez más, una sociedad cada vez más, es más egoísta en el sentido de buscar la realización en la imagen de uno, ¿no? Y en ese sentido es como mucho más egoísta esta cultura en la que vivimos, ¿no? Entonces es normal, porque además como nos llegan tantos inputs de tantos sitios, ¿no? Mires donde mires, te llegan inputs que llevan ese mensaje. Es normal. Ahora, eso no quiere decir que no podamos escapar de ello. Y cuando escapas de ello, tienes un peso encima, tú. Hostia, poned una foto ahí en el Instagram bien feos. La captura es algo así, poniendo una cara rara, y iba a cambiarlo y digo, por saco. ¿Qué más da? Pues si esto no es lo importante. Tú, que entren al vídeo, miren si el contenido les interesa o no, y ya está, tú, ¿no? Me encanta que digas esto porque yo creo que al final eso, volviendo un poco más al ego, a todos nos sale a veces esta vena arrogante. Yo incluso en algunos episodios anteriores o en algunos momentos o conversaciones o vídeos digo, ay, me ha salido aquí esto que no me gustó, ¿sabes? O sea, ¿qué intención tenía yo? Incluso con personas a las que he invitado al podcast, he entrevistado, me ha pasado de, bueno, al final tú te haces una imagen también de las personas por lo que ves en redes sociales, por los libros que lees, y luego a lo mejor te sorprendes o no se corresponde tanto. Y bueno, eso te hace un poco también pensar, ¿no? En tema de comunicación en muchos divulgadores, pensar, ¿no? En tema de comunicación en muchos divulgadores, cada uno te cuenta un poco su experiencia, te da unas pautas, unas técnicas. Hay quienes son más de la escuela de, bueno, ¿cómo podría explicártelo? Es que me sale en inglés, fake it until make it, como en plan, ¿sabes? Fake it till you Sí, make it. sí, ¿sabes? Como fíngelo hasta que te salga.
Y yo, por ejemplo, luego veo personas como tú, como Enrique Teado, que viene y te dice, pues si estás nervioso, dilo. Ponlo en valor y pues mira, hoy estoy nervioso, tengo ciertos nervios en el estómago porque, pues bueno, claro que me he preparado esto durante mucho tiempo, me apetecería que vosotros os llevarais algo, ser de utilidad, pero sí, tengo nervios. Y digo, jolín, ves, yo conecto mucho más con esto, porque eso te hace tranquilizarte y decir, ¿qué necesidad tengo yo de aparentar que no estoy nerviosa cuando a lo mejor sí? Lo digo, lo suelto, la gente perfectísimamente empatiza Perfectamente, contigo a y te tope. digo una cosa, va muchísimo mejor. Mucho mejor, porque en ese mismo momento ya no tienes que ocultar que tienes miedo. Porque estás, digo, estoy nervioso, que no se den cuenta que estoy nervioso, se añade otra carga más. Pero dices, no, me da miedo que la gente se dé cuenta que estoy nervioso. Pues lo digo, fuera. Ya no me da miedo, ya lo saben. Solucionado. ¿No? A ver, cada maestrillo tiene su librillo. Pero yo el fake it till you make it, hace falta entenderlo bien. Una cosa es, porque claro, también, si solo hago lo que me sale, nunca pruebo cosas nuevas. Y hay veces que digo, quiero probar algo. Y obviamente no te sale natural, porque no lo has hecho nunca. Pero una cosa es de vez en cuando probar una técnica, y dices, hostia, voy a probar esto. Voy a probar también para experimentar, a ver cómo me siento y tal, ¿no? Y otra cosa es desconectarte de ti. Pero una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, al final, queremos comunicar como comunica otra persona, siempre hacemos una copia barata. Nosotros cuando aportamos el máximo valor es cuando comunicamos desde quienes somos realmente. Cuando mostramos quiénes somos realmente, hostia, entonces eso es único. Eso no me lo puede copiar nadie. Y es único y además yo soy quien mejor lo puede hacer. Para mí realmente el arte de comunicar es el arte de ser uno mismo, que parece muy sencillo, pero es lo más complicado que hay. Complicadísimo ser uno mismo. Porque, por lo que hablábamos antes, o sea, continuamente me están diciendo quién tengo que ser desde que soy pequeño. Entonces es muy difícil reconectar con la voz interior y decir, no, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿Y cómo lo quiero hacer? No, que esperan. No, 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 no. ¿Qué me sale de dentro? ¿Qué me exige el momento? ¿Qué me pide? Ese saber ser yo mismo, en el fondo es un saber vivir. Porque la vida no es un proceso biológico. O sea, tiene una base biológica, pero la vida humana tiene un aspecto, sí. O sea, tiene una base biológica, pero la vida humana tiene un aspecto psicológico. Entonces, si yo psicológicamente no soy yo y soy otro personaje a lo largo de mi vida, estoy muerto en vida, soy un zombie. O sea, la metáfora del zombie, el zombie en el fondo somos nosotros, que nos olvidamos de quiénes somos y empezamos a vivir una vida muy extraña, ¿no? No, vivir es ser yo mismo, aquí y ahora, expresarme como me sale de dentro, comunicar realmente lo que quiero comunicar lo que siento, sin miedo, sin ambición, porque el miedo y la ambición al final son las dos caras del ego. Sin miedo, sin ambición, no estoy buscando nada más que dejar fluir, entregar lo que llevo dentro. Eso es saber vivir. Entonces, el arte de comunicar, claro, aprender a comunicar es algo muy bonito porque en realidad aprendes a vivir. O sea, aprender a comunicar muchas veces, ya no digo incluso, ya no comunicar diciendo tus verdades, incluso a veces comunicar diciendo tus mentiras, incluso el acto del actor, ¿no? O sea, ser actor es algo muy profundo. O sea, los actores buenos son gente que hacen unos trabajos de introspección brutales, ¿no? Y eso es lo bonito, pues, del mundo del artista y eso es lo bonito también de comunicar. Que cuando queremos aprender a comunicar es aprender a conocerse a uno mismo. Saber quién eres, saber lo que buscas en la vida, lo que buscas delante de estas personas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te aporta, qué es lo que te apetece entregar, aportar a los demás, ¿no? Y por eso es tan bonito lo de comunicar, es súper profundo. Entenderlo bien es súper profundo. Entonces, cuanto más auténtico, mejor. La autenticidad es lo que da energía, intensidad, brillo al que está ahí delante. Y eso, yo soy, no sé, que yo hablo muy mal el idioma. Perfecto. Perfecto. La gente está cansada de hablar, de escuchar a gente que habla muy mal, que está ahí delante. Y eso, yo soy, no sé, que yo hablo muy mal el idioma. Perfecto. Perfecto. La gente está cansada de hablar, de escuchar a gente que habla muy bien el idioma, hombre. Ya les va a venir bien. Esto es como, tú te imaginas, esto muchas veces me pasa con la gente que dice, no, es que tengo que hacer la conferencia en inglés, pero mi inglés es un flojito, no sé qué, ¿no?
digo, oye, a ti te gusta Star Wars, ¿no? Tú conoces a Yoda, el maestro Yoda, que habla muy raro Yoda, o sea, no sabe hablar, mezcla las palabras. Pero tú ahora coges a Yoda y le haces hablar normal y ya no es Yoda, o sea, no tiene personalidad. Entonces, cuando viene un tío, un francés, y tiene acento francés y tal, mira, tiene un no sé qué especial. Pues a ti te pasa lo mismo cuando estás hablando inglés ahí en plan cutre, pues tienes un de esto especial, tú tranquilo. Si lo importante no es hablar bien inglés, lo importante es qué aportas. Yo me acuerdo en una empresa muy importante que un gran directivo iba por ahí dando discursos un poco al final de su carrera para dar con el vice president de esta compañía. Y no ha sido un problema porque yo hablo muy mal inglés, pero yo me sé hacer entender. En cambio hay gente que habla muy buen inglés y no se le entiende nada. No se hace entender, no conecta con los demás. No va y les pregunta, oye, pero esto tú lo has entendido. Oye, ¿tú qué entiendes? ¿No? ¿Y a ti qué te parece? Hostia, es bueno tu punto también. Oye, entonces, ¿cómo podríamos? Falta esa conexión. El proceso de comunicación no es solo dar forma. Dar forma, quitar forma. Ahí. Ahí es donde entramos en realmente el meollo de la cuestión. Y para eso, con poquito inglés ya basta. O con poquito francés basta. No hace falta saber mucho. Me he enrollado mucho ahora, no sé. No, que va, que va, que va. No sé Además, de dónde veníamos. Me he comparto, perdido. comparto totalmente tu opinión porque está saliendo mucho el tema eso de la autenticidad, el ser uno mismo. Y es que cuando uno, pues bueno, quiere estrategias para comunicar bien porque está en este mundillo, quiere autenticidad, el ser uno mismo. Y es que cuando uno, pues bueno, quiere estrategias para comunicar bien porque está en este mundillo, quiere, pues eso, dar ciertos discursos de cara a un público, se pone a leer manuales y siempre, pues hay como una, pues eso, manuales de estilo, ¿no? De tienes que abrir con una cortinilla de tal, o utilizando el humor, una estadística o tal. Y al final es lo que decías tú, cuando intentas de alguna manera imitar a personas que tú tienes en la cabeza y que te gustan, ya ves que a lo mejor eso te resta valor porque no te mueves tan bien pues contando un chiste o no te mueves tan bien jugando con la sensibilidad. Entonces al final es, bueno, técnicas y recursos hay un montón, pero tú quién eres, autoconocimiento en este sentido, qué se te da bien, qué se te da un poco peor, cuáles son tus luces, tus sombras, y luego también pues recoger un poco este miedo que a veces tenemos, ¿no? Al hablar en público, a ponernos nerviosos en ocasiones especiales en nuestra vida, pues en una primera cita, en un primer trabajo, en un primer viaje, o sea que no es tanto el ponerse nervioso como tal, sino cómo manejas tú esos nervios, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no estaba nerviosa y ha dado una conferencia o una charla súper aburrida y hay otros que a lo mejor esos nervios los han aprovechado de tal manera que han hecho vibrar a la gente, o sea que no es tanto el qué, sino el cómo. Sí, si no te pones nervioso, quizás tampoco es muy importante lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, lo normal es que, hombre, un poquito de nervios tengas, ¿no? Mira, a mí me pasa continuamente. O sea, a mí, en mi trabajo, me planto ante grupos de gente que no conozco de nada, en sitios donde no he estado nunca. Entonces, claro, mi sistema nervioso, cada vez que aparezco en un sitio de estos, es sitio nuevo, gente nueva. No sé cómo van a reaccionar, no sé, bueno, es normal que mi sistema nervioso me diga, Enric, al tanto aquí, cuidado, cuidadín. Entonces me noto esa, ¿no? No sé, bueno, es normal que mi sistema nervioso me diga, Enric, al tanto aquí, cuidado, cuidadín. Entonces me noto esa, ¿no? Pero una cosa es, digamos, tener estos nervios y otra cosa es dejar que esos nervios me controlen, ¿no? Que es muy diferente. Y entonces ahí tenemos maneras de manejar esto, ¿no? Son maneras muy contraintuitivas. Normalmente los nervios, por ejemplo, te hacen hablar mucho o los nervios te hacen moverte mucho. Y entonces normalmente ese impulso que te hacen los nervios para descargar esa energía que está ahí, si le haces caso es contraproducente porque le estás retroalimentando. Si a mí los nervios me hacen hablar más deprisa, claro, cuanto más deprisa hablo, peor escojo las palabras. Cuanto peor escojo las palabras, más me doy cuenta que las escojo peor, entonces estoy más inseguro y entonces corro más y me meto ahí en la bicicleta que va bajando por el barranco, ¿no? Cada vez más deprisa. El cuerpo, cuando te está pidiendo por cuestiones nerviosas, o sea, les hablábamos de la autenticidad, es cuando hay algo que realmente quiero hacer, pues, lo enseño. Pero cuando hay algo que me envía mi cuerpo, digo, estoy nervioso, pero esto no es lo que yo quiero. Normalmente el nervio me pide, muévete por la sala. O pon las manos en el bolsillo.
O coge algo con la mano. O habla deprisa. Pues yo voy a hacer lo contrario. Si me dice que hable deprisa, que siento que mi lengua se empieza a acelerar, entonces cojo y empiezo a hablar cada vez más despacio. Y cojo y me hago una pausa. Y además la pausa me la hago en mitad del speech, ¿eh? O sea, estoy hablando de... No, perdonad, porque me estoy acelerando. Mira, lo que yo os quería decir es, fíjate esta pausa, qué cojonuda, qué guapa esta pausa, porque es una pausa donde yo veo que no voy bien, digo, hostia, no lo estoy haciendo bien, voy a parar, voy a tomar el control. Lo que yo os quería decir es, fíjate esta pausa, qué cojonuda, qué guapa esta pausa, porque es una pausa donde yo veo que no voy bien, digo, hostia, no lo estoy haciendo bien, voy a parar, voy a tomar el control. Es como si me he bajado de la bicicleta, la cojo bien, tal, y ahora empiezo a llevar yo la bicicleta, no me lleva la bicicleta a mí, ¿no? La gente nota, además, que yo estoy tomando el control, entonces me ve más en control, entonces me hace más caso. Además, esa pausa llama la atención. La gente, espera, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? ¿No? Y además esa pausa también permite que la gente empiece a pensar en lo que estaba diciendo. Entonces, hacer lo contrario es lo que me pide el cuerpo. Me pide que vaya deprisa, me paro. Me pide que me mueva por el escenario, ¡boom! Me clavo. Los dos pies bien clavados en el escenario. Bien parado. No me muevo más. Me pide que la mano en el bolsillo, ¡fuera! A veces hago broma, y es que una cosa que a mí siempre me rayaba, ¿no? Era, pues que creas que no en estas situaciones, pues tiendes a sudar más, ¿no? Eso es lo que me agobia, ¿no? Hoy lo arreglo. Y me voy a la conferencia, empiezo a explicar tal, y digo, aquí en el gráfico, los espectadores no me ven ahora, los que nos escuchan, pues estoy levantando el brazo, enseñando el sobaco, ¿no? Aquí en el gráfico pueden ustedes ver que, y entonces enseñando, que se vea, que todo el mundo vea que tengo el sobaco todo sudado. Que lo vea todo el mundo. ¡Ya está! Ya no me tengo que preocupar, ya lo han visto. Ahora ya puedo continuar ahora con la conferencia, queridos nervios, ¿sí? Vale, pues ahora voy a continuar. Bien, continuemos con el gráfico. Hacer lo contrario a lo que me pide el cuerpo. Porque el cuerpo está nervioso. Si el cuerpo está nervioso y yo le sigo, lo voy a retroalimentar. Si el cuerpo está nervioso y le digo, cállate, que aquí mando yo. Entonces el cuerpo dice, hostia, que es una máquina separada de nosotros. O sea, nuestro subconsciente, nuestra emoción, está programado, es como un automatismo. En realidad, nosotros no somos ni nuestra emoción separada de nosotros. O sea, nuestro subconsciente, nuestra emoción, está programado, es como un automatismo. En realidad, nosotros no somos ni nuestra emoción, nosotros no somos ni nuestro pensamiento, nosotros no somos nuestra corporalidad. No, nosotros somos quien controla esto, o quien lo maneja, o quien lo experimenta, pero no somos esa cosa. Entonces nosotros, cuando cogemos y decimos, quieto aquí, ese cuerpo, ese subconsciente, esa corporalidad dicen, espérate, que este tío está en control, que el tío sabe lo que quiere hacer. Entonces, haciendo lo contrario a lo que me pide el cuerpo, resulta que es cuando el cuerpo se queda tranquilo. Haciendo lo que me pide el cuerpo, resulta que lo único que hago es retroalimentarle y que cada vez esté más nervioso y cada vez me haga perder más el control. Lo contrario a lo que me pide el cuerpo. Siempre. Muy importante. Sí, súper interesante. Es como, pues yo seguiría hablando contigo, que además se me pasa súper rápido, pero bueno, el tiempo es el que es limitado. Darte las gracias de verdad por haber aceptado mi invitación y no me gustaría acabar sin que antes pues, nos contaras un poco qué estás haciendo en este momento, dónde pueden seguirte y encontrarte. Estupendo, pues me pueden encontrar por todas las redes y ahora mismo hay un proyecto que verán que estoy haciendo mucho ruido con él porque es un proyecto donde ahí hay mucho conocimiento condensado que es Liderazgo Samurai, entonces animo a todo el mundo a entrar en la web de liderazgosamurai.com y en las redes también verán que últimamente estoy explicando muchas cosas de Samurai y tenemos el libro de Samurai, el que lidera sirviendo, Samurai por un tubo últimamente, o sea que si alguien está interesado en todo esto, les animo a que entren en contacto con esta filosofía que es muy, muy potente. Pues sí, yo desde aquí también animo a todo el mundo a seguirte en redes, tienes un montón de material colgado también
Pues sí, yo desde aquí también animo a todo el mundo a seguirte en redes. Tienes un montón de material colgado también en YouTube, súper interesante, con muchísimo valor para todos los que estamos empezando en esto de la comunicación también. Así que nada, darte las gracias de nuevo y decirte que, bueno, a este podcast me han quedado muchísimas cosas que preguntarte, así que por supuesto estás invitado para cuando tú quieras. Muy bien, un gustazo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Enrique, y a vosotros muchas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast.